Cheroterapia con Mr. E. Un sorbo de café, un consejo certero. Para el alma, para el corazón. Una dosis de alegría, una inyección. Hey, ¿qué onda mis cheros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cheroterapia con Mr. E, tu espacio donde te hablamos sobre la salud mental sin tanto rollo, sin prejuicios, pero sobre todo y lo más importante, un buen café. El día de hoy les traigo un tema, como podrán ver en la pantalla, es de cómo sobrellevar el duelo. Me han estado preguntando sobre este tema y el día de hoy se los traigo. Yo sé que muchos pensamos que el duelo es nada más cuando se pierde un ser querido, pero nosotros podemos pasar por un proceso de duelo, ya sea que haya sido porque se terminó una relación, se terminó un trabajo, una etapa de nuestras vidas. El duelo puede ser por cualquier diferente razón, no necesariamente la pérdida de un ser querido, aunque es lo más conocido. Así que el día de hoy te lo voy a explicar más en detalle. Vamos a hablar más sobre el tema, qué puedes hacer para sobrellevarlo y unos tips que creo que te pueden ayudar muchísimo. Así que no te lo pierdas, prepara tu café, ponte cómodo que comenzamos. Bueno, ya con nuestro café en mano y cómodos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, de cómo sobrellevar el duelo. Primero que nada hay que saber exactamente qué es el duelo, qué conlleva al duelo, en fin, todo lo que se relaciona con eso y luego de cómo sobrellevarlo. Así que primero, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso emocional, psicológico e incluso físico que vivimos cuando experimentamos una pérdida significativa. Y no estamos hablando solamente de la pérdida ya sea por muerte de un ser querido, de una persona, sino también pueden ser rupturas amorosas, cambios de vida como emigrar a otro país, mudanzas o la pérdida de la salud. Algo muy importante que hay que recalcar y entender es que el duelo no es algo que superemos, sino es algo que aprendemos a sobrellevar, a convivir y también a integrar en nuestras vidas. Hay un modelo muy conocido por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que son las 5 etapas del duelo. Yo creo que muchos ya han escuchado sobre esto, así que les voy a hablar un poco sobre cada uno de estas etapas y qué importancia o qué papel juegan en el proceso del duelo. Primero tenemos la negación, como cuando decimos eso no puede estar pasando, esto no es real. Es una forma de protegernos del impacto inicial de esa pérdida. Número 2 es la ira. Surge el enojo, ya sea con nosotros mismos, el enojo con otras personas o incluso el enojo con la vida en sí, la vida en general. Número 3, la negación. Si hubiera hecho esto diferente, si le hubiera dicho esto, etcétera. Buscamos la manera de revertir lo irreversible, lo que ya no se puede cambiar, lo que ya pasó. La depresión, sentimos el peso del dolor, tristeza, el vacío que deja ese cambio en nuestras vidas o esa pérdida. Y por último, la número 5 es la aceptación. No significa que vas a estar feliz con la pérdida, que vas a estar contento con eso y que ya la superaste, sino reconocerla y aprender a vivir con ella. Es importante también recalcar y recordar que estas etapas no siempre ocurren en ese orden y algunas personas pueden ir y venir entre ellas. O sea, puedes pasar de la negación a la ira, a la aceptación, o de la depresión a la negociación y luego a la aceptación. O sea, puede suceder en cualquier orden, pasarlas diferentes veces, no necesariamente que pasaste ya las 5 y hasta ahí llegó, sino que puede volver ese círculo si no se busca ayuda a tiempo. Así que por eso es muy importante, como siempre les digo, buscar ayuda profesional. No sé si alguna vez han preguntado cuando están pasando por algún duelo, el por qué duele tanto. El duelo duele porque lo que hemos perdido tenía un gran significado en nuestras vidas, un gran valor. Es el precio del amor, del apego, de las experiencias compartidas, y aceptar este dolor es parte del proceso, pero no significa que tenemos que quedarnos atrapados en él. Como les digo, siempre es muy importante buscar ayuda profesional. Ahora, ¿cómo podemos sobrellevar el duelo? Algunos consejos prácticos para navegar este camino es, número 1, permítete sentir, llorar, estar triste, estar enojado,
eso no te hace débil, perdón, te hace humano, como les digo, esos 5 etapas del duelo, permitirte sentir eso, permitirte procesarlo, conllevarlo y sin juzgarte, sino que simplemente dejar que eso suceda porque es normal, estás perdiendo algo a lo que ya estabas acostumbrado, algo con lo que convivías día con día, y el que ya no esté o el que te falte, obviamente va a hacer ese cambio y va a causar ciertas emociones, así que es muy importante dejar esas emociones fluir, dejarlas que pasen, porque esa es también parte de la recuperación. Número 2, busca apoyo, hablar con tus cheros, con tus familiares o con un terapeuta te puede ayudar a expresar las emociones que te cuesta manejar a ti solo. Hay cosas que a veces no sabemos cómo expresarlas, cómo decirlas, y al hablar con un especialista, hablar con amigos que más o menos tengan conocimiento de esto, te puede ayudar a primero reconocer esas emociones, segundo ponerles nombre y tercero aceptarlas y conllevarlas. Número 3, mantén pequeños hábitos. Trata de comer bien a veces, especialmente cuando estás pasando la pérdida de una persona, un familiar o un ser querido. Es muy difícil a veces el sentir ese apetito. Así que es muy importante que trates de comer bien, de moverte, salir a caminar a un parque al aire puro o ir a los gimnasios si tienes alguna membresía que te ayude a procesarlo a través del ejercicio, a través del movimiento, porque así estás cuidando de tu cuerpo y también estás cuidando tu mente en ese momento y de tus emociones. Número 4, escribe o crea algo. Muchas personas encuentran alivio al escribir cartas, diarios o a expresarte con arte si eso es lo que sabes hacer. Algo que yo siempre les digo a mis pacientes es que el escuchar música, la música es bastante terapéutico, te ayuda mucho a expresar esos sentimientos, esas emociones. Sepas o no sepas cantar, eso es lo de menos. Lo importante es que encuentres esa música que te ayude a expresar lo que sientes, escribirlo. Ya sea porque está pasando un duelo, también lo recomiendo a mis pacientes que están pasando por algún tipo de problema, enojos y cosas así. Escribir lo que sentimos, las emociones, nos ayuda mucho porque en lo que estamos escribiendo estamos sacando esas emociones y al expresarlos, a hablarlas con los demás, ya lo hacemos de una forma más tranquila, de una forma más calmada. Y en el proceso del duelo ayuda porque hay cosas que tal vez quisiste decirle a ese ser querido y no pudiste hacerlo. Y escribiéndolo es una forma de decírselo, o escribir cómo te sientes por cualquier pérdida o cualquier circunstancia o cambio de vida que estás atravesando, te puede ayudar mucho. Número 5, no te exijas que tienes que estar bien rápido, no te exijas que tienes que mejorar y sentirte o aceptar lo que ha pasado inmediatamente. Cada duelo, tiene su propio ritmo. Todos procesamos nuestras emociones y nuestros sentimientos de diferentes maneras y todos captamos y todos en sí procesamos nuestros sentimientos y a veces no podemos darnos como una línea de tiempo de cuánto vamos a tardar en estar bien. Eso depende de ti, eso depende de qué tan fuerte ha sido ese duelo que estás pasando, esa pérdida, Entonces, no te apresures, está bien no estar bien por un momento, está bien pasar, como dijimos en el número 1, de permitirte sentir, el llorar, expresar lo que sientes. Así que no te apresures ni te exijas a estar bien inmediatamente. Y por último, rituales de despedida. Me comentaba una persona que hace poco se mudó a una nueva casa. Antes de irse de la casa en la que estaban viviendo, que vendió, fue a esa casa y se despidió, le agradeció, y tal vez pueda parecer un poco loco, o a veces la gente no lo puede entender, pero es muy importante porque ha sido parte, es algo en lo que has estado acostumbrado, fue tu hogar por tantos años o por tanto tiempo, y ahora te vas. Entonces es bueno despedirse de alguna manera de ese lugar, despedirse de las personas, escribiendo la carta, como dije anteriormente. Si es una persona que falleció, te puede ayudar en ese proceso de despedida.
dedicarle una canción y escucharla, dependiendo de tus creencias y de tu cultura, encender una vela, una oración, un rezo, no importa en lo que tú creas, pero hacer algo que te ayude a cerrar ese ciclo, o al menos a darle un adiós o un hasta luego a esa persona o a ese proceso, o a ese cambio de vida, hasta que aparezca algo nuevo, hasta que puedas aprender a sobrellevarlo, a vivir sin esa persona o sin ese cambio que ahora vas a extrañar. Esa es una forma muy positiva de cerrar ese ciclo. Ahora, ¿cuándo es importante, cuándo es necesario buscar ayuda profesional? Les mencioné anteriormente que con las 5 etapas del duelo no significa que vas a pasar de la 1 a la 5 y ya terminaste, sino que puede volver a suceder. Y también en otra de las cosas que mencioné fue de que no te exijas el estar bien inmediatamente, darte tu tiempo para procesar todo ese cambio que está pasando en tu vida, ya sea nuevamente un cambio de vida o sea la muerte de una persona. Pero si ya ves que pasa un tiempo bastante largo que todavía no puedes sobrellevar ese dolor, que todavía te cuesta continuar con tus actividades diarias, que empiezas a sentir síntomas de ansiedad intensa o de depresión profunda, entonces sí sería muy importante buscar una ayuda profesional. Los seres humanos de alguna manera estamos diseñados para poder sobrellevar ciertas cosas que pasan o ciertos cambios en nuestra vida, y es normal. No necesariamente pasas o atraviesas una pérdida y ya necesariamente tienes que ir a buscar ayuda profesional. Sí puedes hacerlo si tú gustas, pero es normal pasar eso, y es normal que nosotros mismos podamos salir adelante si tenemos una salud mental sana. Pero si ya, como dije, pasas a un momento en que sientes mucha ansiedad, depresión, entonces sí ya es necesario e importante buscar la ayuda profesional. Un terapeuta puede acompañarte a trabajar el duelo de manera sana y sin juicio. A veces solamente es lo que necesitamos para poder cerrar ese ciclo y poder aprender a sobrellevar ese duelo. Y gracias, amigos, por haberme acompañado en este episodio de hoy. Yo sé que hablar sobre el duelo es algo muy difícil, muy complejo, que no es igual para todos, porque, como les repito siempre, todos procesamos nuestras emociones de diferentes maneras. Pero si en algo te ayudó, por favor comenta, déjame saber cómo tú sobrellevas tu duelo. Si estás pasando algún duelo, no estás solo, busca ayuda, pide ayuda si la necesitas, y compártelo con otras personas que tal vez estén pasando y necesiten escuchar un poco sobre este tema. Déjame en tus comentarios si hay algún otro tema que quieras que traiga. Los estoy leyendo, por eso estoy trayendo estos temas, porque son sugerencias que me están dejando. Gracias, muchísimas gracias, porque hasta el día en que grabé este video ya somos 700 suscriptores. Nunca pensé que iba a llegar a tanto. Como les digo, mi meta no es llegar a un número, sino romper estigmas en nuestra comunidad latina sobre la salud mental. Pero muchísimas gracias por ese apoyo. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y es la primera vez que estás en este canal. Gracias por visitarme. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que suba un video. Ya saben, síganme en mis redes, en TikTok y en Instagram. Y nada, déjenme sus comentarios. También en mi perfil está mi correo electrónico. Si de alguna forma más privada quieres que te dé algún tipo de información o quieres hablar sobre algún tema que traiga, lo puedo hacer con muchísimo gusto. Y pues nos vemos hasta un próximo episodio. Nuevamente, gracias por el apoyo y hasta la próxima.